Hay momentos en el fútbol que parecen imposibles, momentos que desafían cualquier lógica. Y luego está lo que provoca Lionel Messi. Porque una cosa es ser admirado. Otra muy distinta es lograr que personas de otros países, incluso de países rivales, terminen deseando tus victorias como si fueran propias. Pénsalo un segundo. Brasileños aplaudiendo a un argentino en el Maracaná. Multitudes en la India despertándose a las 3 de la madrugada para ver a la selección argentina. Calles enteras de Bangladesh cubiertas de camisetas albicelestes. No debería ocurrir, y sin embargo, ocurre. La gran pregunta es, ¿cómo llegó Messi a romper una de las reglas más antiguas del fútbol? La regla que dice que cada uno apoya a los suyos. La respuesta mezcla talento, historia, emoción, sufrimiento, redención y algo mucho más difícil de explicar. Porque quizás estamos viendo al último futbolista capaz de unir al mundo entero bajo una misma camiseta. Y cuando conozcas todos los detalles, vas a entender por qué Messi ya no pertenece solamente a la Argentina. Pertenece al fútbol. Durante más de un siglo, el fútbol fue una cuestión de identidad nacional. Vos apoyabas a tu país, tu bandera, tu selección. El rival era el rival. Así de simple. Pero algo empezó a cambiar con Messi. Y quedó demostrado en noviembre de 2023. Argentina visitó Brasil en el Maracaná. Un escenario hostil, histórico, sagrado para los brasileños. La escaloneta ganó. Y no fue una victoria cualquiera. Fue una derrota dolorosa para Brasil. Sin embargo, cuando terminó el encuentro ocurrió algo surrealista. Miles de brasileños se pusieron de pie para aplaudir a Lionel Messi. No estaban celebrando una derrota propia. Estaban reconociendo la grandeza. Y eso es justamente lo extraordinario. Messi consiguió algo que muy pocos deportistas en toda la historia lograron. Transformar la rivalidad en admiración. Convertir al enemigo deportivo en alguien imposible de odiar. Y ese fenómeno recién estaba empezando. Ahora bien, sería un error pensar que todo esto ocurre únicamente por Messi. Porque hay otro ingrediente fundamental. La escaloneta. Este equipo logró algo que las grandes selecciones modernas rara vez consiguen: parecer una familia. Mientras muchas potencias parecen empresas llenas de estrellas, Argentina transmite algo distinto: cercanía, compañerismo, sacrificio. Rodrigo de Paul corriendo como si cada pelota fuera la última de su carrera. Enzo Fernández cubriendo espacios constantemente. Cristian Romero dejando el alma en cada cruce. Emiliano Martínez convirtiendo cada partido en una batalla personal. Y todos con una misión muy clara: proteger a Messi. Potenciar a Messi. Ayudar a Messi. El mundo ve eso. Y conecta emocionalmente. Porque no parecen celebridades millonarias. Parecen amigos luchando juntos por un sueño. Y esa imagen tiene una fuerza enorme. Hay algo que mucha gente percibe aunque no lo diga. El fútbol está cambiando. Cada año es más físico, más táctico, más calculado, más estructurado. Los jugadores corren más kilómetros que nunca. Los sistemas dominan cada vez más el juego. Y en medio de todo eso aparece Messi. Como una especie de recuerdo viviente. Como un artista en una época de ingenieros. Porque mientras otros destacan por potencia o velocidad, Leo sigue resolviendo partidos con imaginación, con creatividad, con cosas que nadie espera. Por eso millones de personas sienten que están viendo algo irrepetible. No solo observan a un gran jugador, observan el final de una era. Y nadie quiere perderse el último capítulo. Si hay un país donde este fenómeno resulta impactante, ese es Brasil. Porque la rivalidad entre argentinos y brasileños es probablemente la más intensa del fútbol mundial. Sin embargo, existe una conexión especial. Ronaldinho fue uno de los primeros grandes apoyos de Messi en Barcelona. Lo protegió cuando apenas era un adolescente. Lo ayudó cuando todavía era un desconocido. Y años después, apareció Neymar. Su compañero, su amigo, su hermano futbolístico. Neymar nunca escondió la admiración que siente por Leo. De hecho, llegó a declarar públicamente que quería verlo campeón del mundo. Y eso tuvo consecuencias. Porque cuando los máximos ídolos brasileños muestran respeto por Messi, millones de aficionados sienten que también pueden hacerlo. Poco a poco la admiración fue ganando terreno, hasta llegar a aquella noche histórica en el Maracaná. También existe otro factor. Brasil lleva años buscando reencontrarse consigo mismo.
La última Copa del Mundo llegó en 2002. Han pasado décadas. Demasiadas para un país acostumbrado a ganar. Además, la figura de Neymar estuvo marcada por lesiones constantes. Y muchos aficionados sienten que el famoso "jogo bonito" ya no aparece con la misma frecuencia. Entonces sucede algo curioso. Parte del público brasileño encuentra en Messi aquello que extraña de su propia selección. La magia, la improvisación, la fantasía. Ese fútbol imposible de encerrar dentro de un esquema táctico. Cuando aplaudieron a Messi, quizás no estaban aplaudiendo a Argentina. Quizás estaban aplaudiendo una idea del fútbol que temen perder para siempre. Pero si Brasil sorprende, Asia directamente rompe cualquier previsión, porque allí ocurre algo gigantesco, particularmente en India y Bangladesh. Durante el Mundial de Qatar se vieron imágenes increíbles. Miles y miles de personas reunidas en plena madrugada, pantallas gigantes, carreteras llenas, celebraciones masivas, todo por Argentina, todo por Messi. Y no hablamos de una moda pasajera, estamos hablando de una pasión que lleva décadas creciendo, una conexión emocional que atraviesa generaciones enteras. Algo mucho más profundo que una simple tendencia de redes sociales. Para entender Bangladesh hay que viajar muchos años atrás, hasta 1986, hasta Diego Armando Maradona, y curiosamente hasta Inglaterra. Después de décadas de dominio colonial británico en la región, el sentimiento anticolonial seguía muy presente. Entonces ocurrió aquel partido histórico entre Argentina e Inglaterra, la mano de Dios, el gol del siglo, la victoria argentina. Para millones de personas aquello representó mucho más que fútbol. Representó una especie de revancha simbólica, un pequeño país enfrentándose a una potencia histórica. Y desde ese momento nació una conexión emocional enorme con Argentina. Una conexión que nunca desapareció. La historia de Messi tiene algo especial, porque no es la historia de alguien destinado a triunfar desde el principio. Es exactamente lo contrario. Es la historia de alguien que parecía tener todas las dificultades posibles. Problemas de crecimiento, dudas constantes, finales perdidas, críticas despiadadas, momentos donde parecía que jamás alcanzaría su gran objetivo. Y aún así siguió, volvió, insistió, cayó otra vez y volvió a levantarse. Eso conecta con cualquier ser humano. No importa si vivís en Buenos Aires, Río de Janeiro, Dhaka o Nueva Delhi. Todo el mundo entiende el fracaso. Todo el mundo entiende la frustración. Y todo el mundo entiende la satisfacción de levantarse después de caer. Quizás ahí está la verdadera explicación. Messi dejó de ser solamente argentino. Se convirtió en una historia universal, en un símbolo, en una representación de algo que cualquier persona puede hacer suyo. La perseverancia, la humildad, la paciencia, la capacidad de seguir adelante cuando parece que ya es demasiado tarde. Por eso millones de aficionados quieren verlo campeón otra vez en 2026, incluso cuando su propia selección sigue compitiendo, porque para ellos ya no se trata únicamente de fútbol, se trata de ver cómo termina una historia que llevan años acompañando, una historia que sienten como propia, y tal vez, dentro de muchos años, cuando las estadísticas se hayan olvidado y los récords sean superados, la gente no recordará únicamente cuántos goles marcó Lionel Messi. Recordará algo mucho más difícil de conseguir. Recordará que fue capaz de unir a personas que normalmente estarían enfrentadas. Recordará que hizo que brasileños lo aplaudieran, que hizo que millones de asiáticos adoptaran una bandera que no era la suya, que hizo que el mundo entero se detuviera para verlo jugar una vez más. Porque los títulos pasan, los récords cambian, las generaciones se renuevan, pero los fenómenos capaces de romper fronteras aparecen muy pocas veces. Y quizá, solo quizá, estamos viendo al último futbolista que logró convertirse en patrimonio emocional de todo el planeta. Ahora te pregunto, ¿qué caso te parece más impresionante? ¿La ovación de los brasileños en el Maracaná? ¿Las multitudes en India? ¿La pasión de Bangladesh? ¿O conoces algún otro rincón del mundo donde el efecto Messi haya roto una barrera imposible? Te leo en los comentarios. Y si amas las historias que hacen grande al fútbol, suscríbete porque esto recién empieza.